Hola, soy Ángel Silva y quiero contarles un cuento. El gigante egoísta de Oscar Wilde. Y como dicen por ahí, había una vez, hace muchos años, un gigante, el cual medía más de 3 metros de altura. Ya estaba entrado en años, tenía muchas canas y un gran bastón de acuerdo a su tamaño. Días atrás había muerto su mujer, la giganta. Por lo tanto, él estaba triste, deprimido y lloraba mucho. Lloraba tanto, estaba tan deprimido, que se había olvidado de que tenía un jardín, el cual tenía jazmines, girasoles, rosas, pasto, muchos árboles con frutos, donde iban a cantar los pajarillos. Pero estaba descuidado porque él solamente pensaba en la giganta. Ay. Así que, de la noche a la mañana, decidió irse de su casa. Hizo las maletas y se fue a visitar a su mejor amigo, el ogro. Prum, prum, prum. Allá fue, caminando a algunas leguas de distancia, hasta el pueblo más próximo, que es donde vivía su amigo el ogro. Y ahí estuvo conversando y llorando y jugando, y se fue olvidando un poco de su situación. Dejó entonces solo su jardín, y los niños de su pueblo, cuando sonaban las campanas de la escuela, el timbre de salida, los niños corrían al jardín y ahí se quedaban mirando, pero al darse cuenta que no había nadie, pues empezaron a meterse poco a poco. Y luego a perseguir a las mariposas, a los insectos, a trepar a los árboles, a oler las flores. Se la pasaban muy bien. Y después construyeron columpios para jugar y se la pasaban toda la tarde ahí hasta que llegaba la noche, la oscuridad de la luna y entonces a dormir. Día tras día estaban felices los niños en el jardín del gigante, pero en cierta ocasión decidió volver de su viaje con su amigo el ogro y tomó sus maletas y caminó hacia su casa. Y estaban ahí los niños. Al darse cuenta que ellos habían invadido su jardín, el gigante se puso furioso. ¿Qué hacen en mi jardín? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Los niños entonces comenzaron a correr. ¡Ah, ah, el gigante! ¡Ahí viene el gigante! ¡Ti, ti, ti! ¡Vámonos! Abandonaron rápidamente el jardín y el gigante comenzó a construir una barda, pero era una barda de su tamaño, justamente como la que ha querido hacer Donald Trump.
Era inmenso el muro para que los niños ya no pudieran entrar a su jardín. Además, puso letreros que decían: prohibido entrar niños, no niños mocosos aquí. Y él se la pasaba vigilando desde lo alto. Estaba en su casa con un miralejo y ahí observaba que no se acercara ningún niño. Y cuando de repente veía por ahí cerca a alguien, él gritaba: ¡fuera! ¡Fuera de mi jardín! Pasaba tanto tiempo gritando y observando, obsesionado, que ya había llegado el otoño y derrumbó algunas flores, secó entonces la hierba y marchitó a las rosas, pero él seguía vigilando. Luego llegó el invierno, la nieve, el viento frío. Y él seguía ahí vigilando a pesar del frío. No quiero que haya ningún niño aquí en mi casa, decía. Pero pasó el tiempo. Debía llegar la primavera y con ello los frutos y los colores hermosos. Pero no, nada. Seguía el invierno instalado en su casa y él no dejaba de temblar. ¿Pero qué está pasando aquí? Ya debía llegar la primavera. Para su sorpresa, ahí fuera en el jardín había un niño pequeño con una herida aquí, otra acá y una muy particular en la frente. Como describen al niño Dios, era el niño más pequeño de todos. Estaba desnudo y no tenía frío y quería jugar. Y estaba ahí intentando subirse a un árbol. En cuanto lo miró al gigante, dijo: un niño, lo voy a correr de mi propiedad. ¿Ves? Bajó rápidamente. Miró al niño y a punto de decirle: fuera de mi jardín, se le quedó mirando. Por primera vez, él expresaba una sonrisa. Y es que el niño estaba sonriendo y diciendo: por favor, ¿me podrías ayudar a subir a ese columpio? ¿Eh? El corazón del gigante se conmovió, se agitó y se llenó de ternura después de tantos días de sufrimiento. Entonces tomó a ese pequeño niño. Ven acá, muchacho. Te ayudaré a subir al columpio. Eso es, vamos, juega. Y comenzaron a jugar. El gigante le ayudaba a subir, a bajar, a columpiarse. Y después, reflexionando unos momentos, dijo: creo que he sido un gigante muy egoísta. Por eso los niños no vienen a mi jardín y la primavera no llega a mi casa. He sido un gigante muy egoísta. A la mañana siguiente comenzó con las palas a mover la nieve, a sembrar nuevas plantas, a cosechar más cosas en los árboles, frutos, cosas bellas.
y empezó a reparar el jardín. Y luego derrumbó las bardas que él había construido. ¡Fuera las bardas! Los letreros también los tiró uno tras otro. Y luego le pidió a los niños: discúlpenme, niños, discúlpenme. He sido un gigante muy egoísta. Vengan otra vez a jugar a mi jardín. Los niños se empezaron a acercar poco a poco, desconfiaban del gigante, pero veían que ahí, en su jardín, otra vez estaba la primavera. Había vuelto la belleza de los colores, los pájaros, todo estaba hermoso como un paraíso. Caminaron, se saludaron. Hola amigo, tú también, ¿eh? Bienvenidos todos a mi jardín. Pasen, pasen. Y empezaron a jugar a las traes, a las serpientes, a correr, a perseguirse, a trepar en los árboles, a columpiarse, y todo era alegría y felicidad para el gigante y para los niños. Y así pasaron los días, contentos, celebrando todos la primavera, la gran belleza de la esencia de la tierra que es la infancia. Pero como todo el tiempo pasa, pues él cada vez era más grande y le costaba más trabajo caminar y jugar con los niños. Y en cierta ocasión apareció de nuevo el pequeño niño desnudo, parecido al niño Dios. Ya se habían ido todos los otros niños. Ya era cerca de la noche, estaba la luna llena ahí. Y justo en un árbol, en el árbol donde él le había ayudado a subir, se abría como una puerta y de ahí salía una luz. Estaba ahí justamente ese pequeño niño diciéndole: ven, ven amigo, ven conmigo. Tú me dejaste jugar aquí en tu jardín y yo te llevaré al mío, al paraíso. Ven, acompáñame. De repente, esa gran luz fue más resplandeciente y en el fondo se veía a la giganta, a su mujer, que le estiraba la mano y le decía: ven. Entonces el gigante se acercó, la abrazó, la besó y luego se metieron a ese tronco y siguieron esa luz intensa y de repente desaparecieron. El árbol también se cerró y el niño desapareció, se esfumó. No había nada. Al día siguiente, el jardín estaba más hermoso que nunca, pero habían aparecido letreros y sobre todo uno muy especial que decía: este es el jardín de todos los niños de quien alguna vez fue un gigante egoísta. Otro letrero decía: nunca se olviden del amor. Y así, frases hermosas y pequeñas para los niños. Y desde ese día se transformó entonces en el jardín de los niños de ese poblado y siempre era recordado quien alguna vez fue un gigante egoísta. Y como dicen por ahí, esta historia ha llegado a su fin.
Hasta luego, espero les haya gustado. Adiós. Y shaka, barum, ¡pah!